Ya jóvenes, sean bienvenidos. Vamos a hablar ahora sobre la ciudadanía en la empresa. Algo veníamos ya diciendo en los videos anteriores y sobre todo en relación a los derechos fundamentales del trabajador dentro de la relación laboral en cuanto sujetos de derechos ambos, tanto el empleador como el trabajador. Sin embargo, se graficó una relación, ¿no es cierto?, diagonal de poder desde el empleador hacia el trabajador. Entonces, la ciudadanía en la empresa y los derechos fundamentales del trabajador tiene relación con lo que hablamos en los videos anteriores. Primero vamos a hablar sobre los orígenes de esta noción de ciudadanía en la empresa. El derecho del trabajo contiene en su ADN la horizontalidad de derechos. Toda su construcción dogmática apunta al particular que mantiene una posición de poder en el contrato, el empleador, ¿no es cierto? Aunque no haya sido de forma explícita. La defensa de los derechos laborales desde inicio del siglo XX conlleva implícitamente cierta eficacia horizontal de estos derechos. Por ello, no solo es pertinente hablar de constitucionalización del derecho laboral, sino que también es posible hablar de laboralización de los derechos constitucionales. Es decir, cuando los textos constitucionales adoptan cláusulas laborales en sus catálogos de derechos, como el derecho a una justa retribución, al descanso dominical o a la libertad sindical, no solo el derecho del trabajo sube de pedigrí, es decir, de rango legal a constitucional, sino que también la idea de la eficacia horizontal de los derechos llega al constitucionalismo moderno. Esto es lo que ocurre precisamente en las constituciones mexicanas, en la Constitución mexicana de 1917 y de Weimar en 1919. Esta eficacia horizontal también está presente en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida por sus siglas OIT, desde 1919, en materias como trabajo infantil, igualdad de trato, descanso semanal, prohibición del trabajo forzoso y libertad sindical. Materias todas que serían o que serán elevadas al rango de derechos fundamentales en las constituciones precisamente de México en 1917 y de Weimar en 1919. Lo anterior queda claramente reflejado en el inciso quinto, actualmente séptimo del artículo quinto, en el título primero, capítulo primero de Garantías Individuales de la Constitución Mexicana de 1917, la cual señala que el contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. Se trata de la primera norma constitucional en consagrar la horizontalidad de derechos y obviamente es una norma laboral del año 1917. Otro precepto conocido de esta Constitución es el artículo 123 del título sexto sobre trabajo y previsión social. En él todas sus normas tienen proyección horizontal respecto del empleador, por ejemplo, límites de jornada, trabajo infantil, descanso semanal, embarazo, salario mínimo, igualdad salarial, por trabajo igual sin tener en cuenta el sexo o la nacionalidad, participación de utilidades, pago de horas extras, habitaciones obreras, capacitación laboral, responsabilidad empresarial por los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, deber de higiene y seguridad y de prevención que recae en el patrón, derecho de coaligarse para empresarios y obreros, derecho de huelga para los obreros y de paro limitado a los patronos, despido, etc. De la Cueva precisaba que esta constitución encierra una de las más grandes transformaciones jurídicas de la historia, a saber, el surgimiento de los nuevos derechos del hombre que pueden ser definidos como el hombre que entrega su energía de trabajo al reino de la economía tiene derecho a que la sociedad le garantice un tratamiento y una existencia dignos. Un par de años más tarde, la Constitución de Weimar, en 1919, establecía en su artículo 118 que todo alemán tendrá derecho, dentro de los límites
marcados por las leyes generales a la libre emisión de sus ideas de palabra por escrito o mediante la imprenta, el grabado o cualquiera otro medio análogo. Este derecho no será restringido por causa de su condición de trabajador o empleado, ni tampoco podrá nadie perjudicarles por haber hecho uso de este derecho. Como vemos, esta norma consagra directamente la eficacia horizontal de los derechos fundamentales del trabajador respecto del empleador en cuanto a la libertad de expresión. Asimismo, el artículo 159 de la Constitución de Weimar disponía en todas las profesiones de la libertad de asociación para la defensa y mejora de las condiciones de trabajo y de la vida económica deben ser garantizadas a todos los individuos. Todos los acuerdos y medidas que pretendan restringir o impedir esta libertad son nulos. La doctrina alemana ha explicitado la eficacia horizontal de estos preceptos. La relación laboral fue el primer punto de anclaje de un efecto horizontal de los derechos fundamentales. La idea directriz era neutralizar la simetría de poder que existe de manera característica entre el empleador y el trabajador. Esta asimetría, ¿no es cierto?, debe existir siempre porque finalmente el empleador está en una posición de poder sobre el trabajador. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales de la Constitución de Weimar tuvo por misión contribuir a la resolución del problema de poder social en las relaciones sociales y económicas del contrato de trabajo. El destacado laboralista Franz Neumann, en 1930, escribía acerca del alcance de los derechos constitucionales. Decía: la libertad de coalición de los trabajadores no solo debe tutelarse frente al Estado, sino también frente a las fuerzas sociales privadas. Luego Hans Neperdey, conocido laboralista alemán y presidente del Tribunal Federal del Trabajo entre 1954 y 1963, desarrollará la tesis de la eficacia horizontal desde la perspectiva del principio de igualdad. En 1950 publicará un trabajo acerca de la igualdad salarial de la mujer, donde presentará sus tesis que, si bien los derechos fundamentales rigen en vertical en contra el Estado como derechos públicos subjetivos, como proponía Jelinek, algunos de estos derechos también tienen una vocación ordenadora o de principios respecto de todo ordenamiento jurídico. Se trata de un efecto directamente normativo y vinculante en el ámbito del derecho privado. La influencia de Neperdey no se hizo esperar y el 3 de diciembre de 1954 el Tribunal Federal del Trabajo, por él presidido en un caso de despido de un representante de los trabajadores por promocionar el Partido Comunista durante las horas de trabajo, postuló que algunos derechos fundamentales tienen efectos en el contrato de trabajo limitando los poderes del empleador, como el derecho a la no discriminación y a la libertad de expresión. En 1955, el Tribunal Federal del Trabajo declaró la ilegalidad de un convenio colectivo que contemplaba remuneraciones menores para las mujeres. En 1957, el mismo tribunal amparó a una enfermera que estaba sujeta a un contrato de formación que estipulaba una cláusula de celibato, consistente en que el hospital privado donde se desempeñaba podía terminar su contrato en caso de que ella contrajera matrimonio. Esta cláusula fue declarada nula por vulnerar la protección del matrimonio y la familia, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, todos derechos fundamentales que rigen respecto del empleador privado. En el derecho norteamericano, el antecedente de horizontalidad se remonta al caso Chili versus Kramer en 1948, cuando los propietarios de un condominio particular quisieron ejecutar un pacto restrictivo que impedía que personas de raza negra adquirieran propiedades en el mismo, ya que dos familias de color habían adquirido casas afectadas por el pacto en dicha comunidad. La Corte Suprema norteamericana precisó que si bien el acuerdo de restricción era válido, los tribunales no podían aplicarlo ya que era discriminatorio. Se sostuvo unánimemente que desde el momento en que un tribunal estatal presta su concurso a la ejecución de uno o de estos contratos, estamos en presencia de una acción estatal. Y por ello, dentro del ámbito protegido por la enmienda
15, ¿no es cierto? 14, perdón. En puridad sería un caso de verticalidad, dado que se estimó que si los tribunales ejecutaban este acuerdo era esta acción estatal la que vulneraba la no discriminación. No obstante, la horizontalidad también depende en última instancia de la coercibilidad de los tribunales. En los años 60 la Corte Suprema restringió la doctrina de la state action, es decir, la acción estatal que estábamos hablando. En la actualidad, la opinión mayoritaria en Estados Unidos sostiene la tesis liberal de que los derechos fundamentales solo constituyen un límite a los poderes públicos y no así entre particulares. En consecuencia, los derechos reconocidos en la Constitución y sus enmiendas solo vinculan al Estado y no pueden invocarse si no es en presencia de una acción estatal presuntamente ilícita. Lo anterior sin perjuicio de que el legislador establezca la obligación de respeto de derechos constitucionales entre particulares, como ocurre, por ejemplo, con la Ley de Derechos Civiles de 1964, cuyo título séptimo se aboca a la igualdad de oportunidades en el trabajo, estatuyendo como práctica laboral ilegal la discriminación por parte del patrón respecto de sus trabajadores en diversas hipótesis planteadas en la sección 703 de la ley. La rigidez de la tesis liberal ha sido sobrepasada por la realidad jurisprudencial norteamericana, donde se ha expandido la noción de acción estatal, como en el caso de Chile versus Kramer, para efectos de tutelar derechos fundamentales entre particulares cuando se estima que el ejercicio de un poder privado conlleva una función pública propia del Estado, caso de las elecciones primarias y del acceso a espacios de propiedad privada, y cuando se estima que hay conexión o complicidad estatal con la conducta del privado, caso de los pactos restrictivos discriminatorios que vimos de asociación o interdependencia entre Estado y particular, de implicación del Estado por medio de ayudas o estímulos que favorecen el actor privado, de la concesión de licencias y de la responsabilidad por omisión. La interpretación extensiva de la acción estatal ha sido objeto de diversas críticas y las decisiones jurisprudenciales han oscilado entre periodos de mayor o menor aplicación de estas interpretaciones. Con todo, en Estados Unidos existe una excepción en su constitución, en la enmienda 13, que prohíbe la esclavitud y la servidumbre involuntaria. Holm y Sunstein destacan que esta enmienda consagra una regla distinta de la tesis predominante en Estados Unidos de la eficacia vertical de los derechos fundamentales frente al Estado, dado que en forma explícita se prohíbe un comportamiento tradicionalmente privado como es el tener esclavos, aunque también es una directiva para que el gobierno asegure que no haya servidumbre involuntaria. En Alemania, en el caso Lux de 1958, el presidente de la agencia de prensa de Hamburgo, Hasse Lux, había llamado públicamente a boicotear la última película de Ben Harlan, director de cine alemán que durante el gobierno de Hitler había realizado una película antisemita. La productora cinematográfica demandó a Lux y obtuvo en primera instancia y luego confirmada en segunda instancia una condena favorable porque el boicot habría vulnerado las buenas costumbres. Ante esta situación, Lutz recurre al Tribunal Constitucional por entender que había sido transgredida su libertad de expresión. Este tribunal le da la razón por estimar que el Tribunal Civil no había interpretado la ley al tenor de los derechos fundamentales sin considerar que estos en su dimensión objetiva se proyectan a todo el sistema jurídico y por ello también al derecho privado. Con esta sentencia se reconoce la eficacia mediata o indirecta de los derechos fundamentales entre particulares. En ese mismo año en Argentina, en el caso Cot Samuel CRL, la Corte Suprema de ese país da la razón al señor Cot en un caso de restricción ilegítima de derechos por parte de particulares, acogiendo de este modo un recurso de amparo para desocupar una fábrica tomada por trabajadores despedidos luego de una huelga declarada ilegal en sus inicios. Con esta resolución se reconoce la eficacia inmediata o directa entre particulares de los derechos fundamentales.